Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora María Fernanda, soy médico con especialidad en medicinas alternativas. El programa de hoy lo estamos realizando con el patrocinio de Vital Medic y el programa lo pueden volver a ver si quieren en YouTube en el canal Hogar TV Channel. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que está sonando en los últimos días y es el origen emocional de las enfermedades. Entonces quiero empezar explicándoles cómo es esto de que las enfermedades tienen un origen emocional. Hablamos de que todos en algún momento de nuestras vidas podemos tener o haber sufrido un conflicto emocional, un impacto emocional, y no necesariamente tiene que ser muy grande, simplemente debe ser alguna situación que me impactó, que me alteró emocionalmente, que lo viví, fue en un momento preciso, en un instante preciso, que llegó de sorpresa, que se dio de sorpresa y lo viví en soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo pude compartir, que esta tristeza, este miedo, esta agonía, no la pude realmente expresar, entonces se queda conmigo, lo vivo en soledad y para lo cual no tengo una solución en el instante. Entonces, al producirse esta emoción va a impactar directamente en mi cerebro. Y recuerden que en el cerebro es el cerebro el que organiza todos nuestros órganos. En cada pedazo de nuestro cerebro hay una representación fisiológica y celular de mis órganos, de mi cuerpo. Entonces ahí en una parte del cerebro está el hígado, está el páncreas, están los huesos, está el corazón, está el riñón. Y entonces yo voy a tener un conflicto emocional, un shock. Tuve un shock emocional fuerte. No lo pude expresar, no le encontré una solución. Esto queda impreso en mi cerebro, queda allí guardado en mi cerebro. Y esta zona del cerebro que se vio afectada va directamente a afectar algunas células de algún órgano específico. Y este órgano va a comenzar a manifestar la enfermedad. Pero la manifestación de la enfermedad se lo está haciendo el cuerpo como en busca de una solución. Entonces voy a poner un ejemplo. Sufrí un miedo, un impacto terrible por un miedo porque un carro casi atropella a un hermano. Entonces este miedo que yo sentí en ese momento, esa impotencia de que no lo podía salvar, ese miedo se queda allí representado en mí. Entonces afecta a una persona de mi familia, de mi grupo familiar. Este miedo se representa en mi cerebro, se imprime en mi cerebro y yo voy a manifestar físicamente este miedo haciendo una enfermedad renal. Entonces resulta que empiezo a entrar en falla renal o hago una glomerulonefritis, que es una inflamación del riñón, y el riñón termina dañándose porque en ese momento yo no pude expresar ese miedo o no encontré la solución. ¿Cuál era la solución? Quizás haberlo salvado o quizás haberlo evitado, en fin, no encontré una solución. Como no hubo una solución, mi cuerpo encuentra la solución. A eso es a lo que nos referimos cuando las emociones afectan, o las emociones son las directas causantes de nuestras enfermedades. Pero la enfermedad no hay que verla como algo malo, la enfermedad es la solución que el cuerpo encontró, es la solución biológica que el cuerpo encontró a este impacto emocional que quedó guardado en mi cerebro y por consecuencia queda impreso en mi biología, en mi cuerpo. El cuerpo tiene muchas funciones, tiene funciones biológicas específicas, entonces hablamos de que tiene una función básica. Cuando hablamos de funciones básicas hablamos de que el cuerpo hace lo que tiene que hacer, entonces yo respiro y más o menos utilizo una cuarta fracción de mis pulmones para respirar, para mover 1 litro de aire. Mi corazón tiene una frecuencia cardíaca, es decir, late más o menos 70 veces por minuto. Mi estómago produce 1 litro de ácido clorhídrico durante el día para hacer la digestión. Pero hay momentos en los que son de urgencias, momentos en los que mi cuerpo tiene que actuar más rápido. Entonces resulta que mi corazón tiene que latir más rápido porque me toca correr por X o Y razón, me van a atracar, yo tengo que correr, entonces mi corazón va a latir más rápido, va a latir ahora 180 por minuto, mis pulmones tienen que mover muchísimo más aire, entonces la frecuencia respiratoria aumenta, muevo muchísimo más aire, mi estómago también tiene que reaccionar, todos mis músculos tienen que contraerse y producir la fuerza para ya poder correr. Esos son los casos de emergencia para los cuales está hecho mi cuerpo. Pero hay casos excepcionales, casos en los que él reacciona de una forma diferente buscando una solución. Entonces resulta que tengo miedo, hay un conflicto, hay una situación que me genera miedo a morirme.
miedo a morir ahogada, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen mis pulmones? Mis pulmones comienzan a producir más células del pulmón, porque él lo que siente es que es insuficiente, que sentí en ese momento ese miedo era que yo me iba a morir ahogada, el pulmón, eso se queda en el cerebro y el cerebro a su vez va a mandar una orden sobre el pulmón para que el pulmón comience a producir más células pulmonares para yo poder respirar o para poder solucionar lo que en algún momento no solucioné. Entonces el pulmón produce más células y puedo terminar con un cáncer de pulmón o un tumor de pulmón. Mi estómago, por alguna situación, asume que no está produciendo ácido clorhídrico suficiente y comienza a producir más células epiteliales, más células de la mucosa gástrica, para reparar o para complacer pues esta falla biológica que él vio. Entonces resulta que hay una situación que me indigesta, algo que me molesta sobremanera, una situación que yo tengo con mi jefe que no puedo expresar y no puedo decir y me toca aguantar todo lo que él dice y tragar mi rabia, tragar mi frustración, tragar mi molestia. El cuerpo lo asume como una indigestión y él va a producir más células en el estómago para tratar de suplir esta falta o esta deficiencia. Entonces es ahí donde se producen cierto tipo de enfermedades. Entonces la enfermedad es la respuesta biológica a lo que en algún momento yo no pude solucionar. Es ahí cuando hablamos de las emociones como el origen de nuestras enfermedades. Entonces, lo que cuenta a veces no es el acontecimiento en sí, sino cómo lo vivimos. Cada quien vive las cosas de una forma diferente, las vive de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a su propia historia. Lo que para mí puede ser algo pasajero o algo suave, para el otro puede ser algo grave, algo que emocionalmente le afectó. Entonces cada quien vive las cosas diferente. Al vivirlas diferente va a sentir diferente, a tener una emoción diferente y su cuerpo va a manifestar las cosas de una manera diferente. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo muy sencillo, y es que a dos personas las despiden del trabajo por una causa injustificada o lo que ellos consideran que no es justo. Entonces una de estas personas siente que no es justo, que lo que le hicieron fue una marranada, lo que le hicieron fue una cochinada literalmente. Yo no me merecía esto porque yo le dediqué toda mi vida a esta empresa y no merezco que me despidan de esta forma sin dárseles nada. Entonces esa persona lo vive como una traición, como una cochinada, como una marranada literalmente. ¿Y qué órgano de él se puede afectar? Entonces se puede afectar el colon. El colon resiente esta emoción de esa forma, como una cochinada. Pero para el otro, lo que siente o el temor que él siente cuando lo despiden es que ahora qué va a hacer. Si ya no tiene trabajo, si era lo único que él había hecho durante toda su vida y lo despiden, para esta persona esa emoción puede ser simplemente ahora me voy a morir de hambre, o ahora no voy a tener con qué comer, o ahora ya no voy a poder vivir, o con qué voy a mantener a mi familia, y lo resiente como una carencia. Me hace falta esto para poder vivir, para poder comer. ¿Qué órgano se puede haber afectado? Entonces en este caso se puede afectar el hígado, porque el hígado se resiente con esta emoción, la emoción del temor a la carencia, al ya no voy a tener. ¿Qué puede aparecer en el hígado? Entonces puede aparecer un quiste de hígado, puede aparecer un tumor en el hígado, porque el hígado lo que hace es empezar a producir más células para suplir esta sensación o esta emoción de la carencia. Y así pasa con todos nuestros órganos. Cada órgano va a responder de una forma diferente a cada emoción. Hay muchísimos estudios que se han hecho, esto no es de ahorita, esto viene de muchísimo tiempo. Hay un médico alemán de apellido Hammer, el médico Hammer. Él tuvo una propia historia, una propia emoción, y de acuerdo a esto él comienza a hacer una serie de estudios y comienza a ver a todos los pacientes que tienen cáncer y comienza a hacerles TAC, un examen de TAC, y se da cuenta que en el TAC, en esa zona del cerebro que coincidía con el órgano que estaba enfermo, siempre había como una especie de cicatriz. Entonces él empieza a tomar muchísimos TAC a muchísimas personas y a darse cuenta que siempre pasaba lo mismo. En el TAC aparece la imagen, aparece una señal, como una cicatriz, digámoslo así, que coincidía con el órgano que estaba enfermo. Y él comenzó a hacer sus investigaciones y a darse cuenta que esta zona del cerebro que coincidía con un órgano enfermo coincidía con una emoción específica, con un resentir específico, con un shock emocional que esa persona no había podido curar y que estaba empezando a producir la enfermedad. Recuerden que aquí lo que ocurre es que la enfermedad es la solución
que encuentra el cuerpo. ¿Por qué es la solución? Porque lo que trata de decirnos es que hay algo muchísimo más grave que debemos empezar a curar, que son esas emociones que se quedan allí reprimidas. El cuerpo, lo que es el síntoma, nos está manifestando que hay algo oculto, hay algo que está en mi inconsciente que yo no he manifestado, no lo he curado. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es curar la enfermedad, curar el síntoma o tapar el síntoma. Entonces, si tienes tos, te doy algo para la tos, pero realmente no estamos buscando por qué es esa tos. Y resulta que la tos simplemente puede ser la manifestación de la angustia, del miedo que yo siento. Entonces, cada vez que a mí me da angustia o cada vez que yo tengo miedo, porque quizás mañana tengo un parcial o ahorita me van a hacer un examen o tengo una entrevista, me da tos, pero la tos es por ese miedo que yo siento. Y muchas veces estas emociones están guardadas de tiempo atrás, cosas que quizás nos han pasado en nuestra infancia y han quedado allí guardadas, pero con el tiempo aparece un shock que como que activa esa memoria que tenemos en nuestro cerebro y comienzan a aparecer los síntomas. Entonces es muy importante empezar a escuchar nuestro cuerpo, empezar a entender qué es lo que realmente nos está pasando. Cuando nos enfermemos, no culpemos a la enfermedad, ni culpemos a otro, ni culpemos de situaciones. Realmente es saber qué pasa con mi cuerpo, escuchar mi cuerpo y empezar a entender qué fue lo que pasó. A veces el mismo cuerpo nos lo dice, la biología es muy simple, entonces si tengo un infarto, por ejemplo, me dio un infarto, es empezar a buscar qué fue lo que yo sentí para que mi corazón se afectara. Entonces comenzar a ver que, no sé, que de pronto me divorcié y esto me afecta porque siento que ya me quitaron algo que era mío o mi trabajo se acabó, me despidieron. Entonces es empezar a buscar ante todas nuestras enfermedades cuál fue la emoción que yo sentí con la cual puedo asociar esto. Claro está que a veces es muy importante saber que es necesario pedir ayuda, buscar ayuda, porque a veces no es tan fácil que nuestra mente consciente y nuestra mente racional quiera ver qué es lo que yo sentí o quiera mostrar o develar cuál fue mi emoción allí guardada, porque a veces simplemente no queremos ver qué fue lo que sentí que me afectó tanto. A veces es mejor dejarlo como allí tapadito y dejarlo oculto, pero el cuerpo siempre va a terminar por mostrarnos y por manifestar lo que está oculto porque es importante para realmente llegar a nuestra curación. Bueno, espero que este tema haya sido de importancia para ustedes. Recuerden que al final de la pantalla aparece el número de nuestros contactos por si tienen más inquietudes y si quieren volver a ver este programa y otros programas lo pueden ver en nuestro canal en YouTube en Hogar TV Channel y espero verlos en una próxima.